Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de función inversa. Y es un concepto que puede causar algún problema al principio. Veréis, vamos a suponer que f es una función y vamos a llamar f a la menos 1 a la función inversa de f. ¿Cuál es la definición de esto? Es la siguiente. Esta podéis considerarla la definición de la función inversa. ¿Qué es lo que hace exactamente esto? ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que si tenéis una función determinada en la que metéis cualquier número, si metéis por ejemplo el 3 y la conectáis a su función inversa, el resultado es 3. Si introducís el número 8, el resultado es el número 8. Si introducís el número pi, el resultado es el número pi. Es decir, la función inversa compuesta con la función original nos da una función que no hace nada, que deja todo tal y como estaba. A esta función, que es x, se le puede llamar función identidad. Porque la función identidad, la principal cosa que hace es dejar todo tal y como estaba. Veamos. Hemos dicho que representamos f menos 1 es la función inversa. Representamos la función inversa como f a la menos 1. Pero hay una cosa que quiero señalar. Realmente cuando decimos función inversa, estamos diciendo función inversa respecto a la composición de funciones. Es decir, esto no lo estamos diciendo, pero siempre por el contexto es implícito, siempre está ahí ese significado. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo en el cual en matemáticas usamos notaciones muy similares que significan cosas completamente distintas. Veréis, la idea es la siguiente. ¿Sabéis que cuando multiplicáis un número por otro, por ejemplo, multiplicáis x por 1 partido x, el resultado es 1? Y esto, sabéis que lo podéis escribir así. Y a esto lo llamáis inverso de x. Y se entiende que es respecto a la multiplicación de números. Pero aquí lo que tenemos es una operación diferente. Y cuando escribimos esto, eso es el inverso de f respecto a la composición. Puede parecer tonto todavía, pero ahora vais a ver qué problema tenemos en matemáticas. Veamos, si hemos dicho que, por ejemplo, cuando yo tengo un número y lo multiplico por x a la menos 1, el resultado es 1, y hemos usado una notación análoga para funciones, esto es
la unidad, esto es la función identidad, esto no cambia un número cuando lo multiplica, esto no cambia una función cuando la compone. No cambia el número al multiplicar. Es decir, si yo hago 1 por A, el resultado es A. Y esto lo que hace es no cambia un número al multiplicar. Eso quiere decir que si yo hago, bueno, no al multiplicar, perdón, al componer. Al componer. Es decir, si hacemos f compuesto con x, el resultado es f. Bien. Tenemos eso por un lado y eso por el otro. Ahora, decidme una cosa. Si yo escribo esto, ¿no lo escribís así normalmente? Eso es multiplicación repetida. Entonces, uno podría pensar, pues cuando tenemos dos funciones, si hacemos la composición de una función consigo misma, lo podemos escribir así. Pues no, normalmente no. Ese es el problema, que generalmente no se usa esa notación. Y el ejemplo más claro lo tenéis con las funciones trigonométricas. Cuando escribís esto, eso no es seno del seno de x. No es eso. Cuando escribís esto, realmente estáis escribiendo seno de x todo al cuadrado. Del mismo modo, cuando escribís seno menos 1 de x, eso es la inversa, lo que se llama el arcoseno de x. Y no significa esto. Fijaos que aquí la potencia significa multiplicación repetida y aquí significa composición. Es decir, esta notación no está muy bien escogida. Así que cuidado cuando veáis encima de una función un número. Puede significar una cosa u otra dependiendo del contexto. Ahora vamos a calcular funciones inversas. Vamos a empezar por una función muy sencilla. Vamos a suponer que tenemos esta función. Y queremos encontrar la función inversa, f menos 1 de x. ¿Qué hacemos? Pues el procedimiento más sencillo es cambiar la función por una y ahora despejar la x. Si despejamos la x, veis que tenemos esto de aquí, x es igual a menos y menos 5 partido menos 3, y podemos quitar los signos arriba y abajo, nos da este resultado, y por lo tanto la función inversa es simplemente x más 5 entre 3, y ya estaría hecho. Podemos comprobar que es la función inversa simplemente sustituyendo. Si hacemos esto, el resultado debería ser x. Entonces, lo único que tenemos que hacer es 3 por la inversa, menos 5, y ya veis que este 3 desaparece con este 3, tenemos x más 5 menos 5, el resultado es x. Eso quiere decir que efectivamente es la función inversa. Hemos encontrado correctamente la función inversa. ¿Y si la expresión es un poco más complicada? Vamos a suponer que tenemos una función homográfica, es decir, un polinomio de grado 1
entre un polinomio de grado 1. Y queremos la inversa. El primer paso es exactamente el mismo. Y ahora tenemos que despejar y. Pasamos multiplicando 2x más 5 y el resultado es este. Multiplicamos para quitar el paréntesis. Y lo que queremos despejar es x, así que lo que tiene x lo queremos todo en el mismo lado. Y lo que no, lo queremos en el otro lado. Sigo por aquí. Ahora podemos sacar factor común una x. Fijaos. Tenemos este resultado y ahora ya es evidente que puedo despejar y obtengo esta expresión. Por lo tanto, la función inversa de f menos 1 de x, que no siempre existe, por cierto, es simplemente menos 5x menos 3 partido 2x menos 1. Ese sería el resultado que buscamos. El procedimiento de encontrar la inversa puede ser más complejo y, como he dicho hace un momento, una función no tiene siempre una inversa. En el siguiente vídeo vamos a ver inversas de algunas funciones concretas.